Bueno, para aproximación a la práctica docente no quiero extenderme demasiado, algo muy sencillo. Quiero comentarles simplemente que, bueno, ya vayamos viendo a ver a quién queremos entrevistar. Pensémonos en 2 semanas, como mucho, ya habiendo entrevistado. O sea que las preguntas las vamos a ir. Yo no voy a abrir un foro nuevo para esta semana tampoco. Así que vayamos completando ese foro de preguntas. Yo voy a ir haciendo las devoluciones. Y cuando tengamos definidas las devoluciones, las preguntas, el orden y qué tipo de preguntas vamos a tener listas para hacer en cada uno de los casos de sus trabajos. Vamos a entrevistar al menos 2 docentes. Sí, quizás retomar de qué se trata la entrevista. Y señalar que en caso de que no tengan docentes para entrevistar, avísenme con tiempo para que yo también pueda ayudar a conseguir docentes para entrevistar. En lo posible, por supuesto, docentes en la lengua extranjera que ustedes en la cual se están especializando. Así que en principio eso. Y en segunda instancia, que lo que yo les recomiendo que hagan para la entrevista es el nivel ideal, ultra ideal, es grabar la conversación. Grabarla, me refiero a filmarla, o sea, tener un encuentro online, por Zoom, por Meet, por llamada de WhatsApp grabada. Si no pueden hacer eso, que sea una llamada, o sea, solamente sonido, que serían los dos ideales principales. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que yo les voy a pedir es que, en principio, mientras hacen la entrevista y la están mirando, ¿no? Es como si fuera la presencialidad, o sea, se encuentran con una persona y hacen preguntas, y ustedes mientras hacen la entrevista toman nota de lo que va sucediendo, gestos que observan por parte de la o el docente, palabras particulares que le llamaron la atención, ¿sí? Notas que describen la situación, ¿sí? Y preparen la hoja, una columna un poquito más finita a la derecha, donde van a escribir las impresiones. O sea, ahí es no impresiones, sino implicancias. Las implicancias tienen que ver con esas cuestiones que ustedes reflexionaron a partir de algo que se dijo, o alguna idea que se les ocurrió, o algo que les llamó la atención que les puede llegar a servir para el análisis. ¿Sí? Esas cuestiones, en lo posible, anótenlas mientras está sucediendo la entrevista. ¿Y por qué grabarlo? Porque en principio es interesante que ustedes puedan volver a ver la entrevista y puedan recopilar algún dato de forma textual, tal cual como sucedió. Entonces ese dato textual lo pueden sumar a esta descripción que ustedes fueron haciendo mientras sucedía la entrevista. Por esa razón es que les pido que en lo posible graben la entrevista y así la pueden volver a recuperar. Si sea audio o sea video. Esto no lo tienen que entregar, yo se los digo porque les va a ayudar a tener un análisis un poquito más profundo con respecto a lo que quieren indagar. Después, en otro nivel de ideal, que ya no es ultra, sino que es ideal a secas, un pobrecito ideal chiquitito, es que manden un mail o no WhatsApp por escrito, no lo recomiendo porque limita mucho la respuesta. No estaría mal un mail, ¿sí? Acá podemos llegar a obtener diferentes
resultados. O sea, podemos llegar a tener a un docente que tenga tiempo y le encante escribir, entonces escriba mucho y sea quizás lo más parecido a una entrevista hablada. En contraste con la comunicación en vivo, sea por video o sea por audio, lo bueno es que ustedes están viviendo la entrevista y si hay alguna pregunta que no terminó por ser respondida o quieren pedirle que aclare con respecto a algo, lo pueden hacer en vivo. En cambio, si ustedes mandan un texto para que les respondan en diferido, yo por experiencia en principio les digo, no van a poder repreguntar, o sea, ustedes ya se tienen que conformar solamente con lo que respondió. Y eso puede llegar a fracasar la entrevista, a hacer fracasar la entrevista. Y por otro lado es que ustedes cuando obtienen una respuesta, digamos, premeditada por escrito, pierde esa situación del imprevisto, ¿no? Alguna pregunta que ustedes quieren hacer y ven un gesto de sorpresa con respecto, o ven un gesto de duda, eso en un mail se lo pierden. Y otro aspecto que por el cual desaliento que sea por escrito, por mail y menos por WhatsApp, no diría hasta que por WhatsApp no, el problema es que a veces cuando es mail como que no es in situ, entonces lo dejan para después, a ustedes le van a hacer retrasar, perder el tiempo, así que por eso desaliento que sea por escrito, desaliento que sea por WhatsApp, y en caso de que no puedan concertar una cita con esa docente o ese docente, le pueden proponer el mail, pero con el compromiso de que les responda en tantas horas, ¿no? Bueno, para la tarde me puedes responder, si no, entonces para mañana en la mañana, y que esté el compromiso, y si pasó que ya el primer compromiso cayó, entonces vamos a buscar otro docente, otra docente y otra manera. Así que bueno, veamos cómo va esto, pero es importante que vayamos atendiendo a tener estos dos docentes que queremos entrevistar, para cuando ya tengamos las preguntas podamos hacer las entrevistas. Bueno, vamos avanzando de a poquito. Ya para la semana que viene vamos a meternos en la cuestión de cómo obtener datos, cómo clasificar los datos para cada paso del avance en el análisis, ¿sí? Que es completar estas 4 columnas que tiene el registro. De esta manera, la entrevista que nosotros hacemos, y bueno, en caso de que hubiera observaciones o lo que fuera necesario, esta es la forma de registrar, esta es la forma de sistematizar los datos en 4 columnas, desde la metodología que nosotros estamos desarrollando, y es lo que les facilita a ustedes para poder hacer un análisis lo más científico posible, ¿sí? La cuarta columna que nos va a quedar por ahora sin completar va a ser la de categorizaciones, que tiene que ver con asimilar los hechos con algún concepto, con alguna palabra clave para ustedes en su trabajo, y que les va a servir como nexo para poder hacer alusión a ese suceso, ¿no? Un suceso que quizás ya se ha repetido, o un suceso relevante que dé cuenta de determinada cuestión relacionada con el problema que ustedes plantearon para indagar. Así que bueno, seguimos trabajando con el tema de las entrevistas y les haré las devoluciones que hacen falta todavía que no hice. Bueno, un saludo.